Buenas tardes, buenos días, buenas noches, mis queridos hermanos. La bendición de Dios esté con todos nosotros y ustedes, donde quiera que se encuentren. Estamos aquí en este viernes 23, glorificando y alabando a nuestro Señor. El día de hoy vamos a compartir el Salmo 116 y dice: que clamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Mis queridos hermanos, vamos a compartir nuestra primera lectura del día de hoy. La primera lectura del día de hoy es Hechos de los Apóstoles 9, del 1 al 20. Primera lectura. Y dice: en aquellos días Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que le autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente, en su resplandor cayó por tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le contestó: Señor, he oído mucho hablar de ese individuo y del daño que hace a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorizaciones de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invoquen tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo he escogido como instrumento para que me dé a conocer en las naciones a los reyes, a los hijos de Israel. Yo le he mostrado cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos. Saulo le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escama se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizó, luego comió y recuperó la fuerza. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, esta lectura nos habla del encuentro de Saulo con nuestro Señor Jesús. Y es algo bien bonito y bien importante, hermano. Muchas veces hemos oído que a Saulo lo tumbó del caballo. Hemos oído muchas cosas. Pero aquí lo más importante es que Saulo iba con una misión. Él había conseguido cartas. Él iba con ese gozo, porque para él ir a agarrar presos es lo que a él se le había enseñado. Él pedía permiso a los sumos sacerdotes
se le daba la autoridad y él lo hacía por cumplir. Pero aquí hay algo bien importante, mi hermano. El plan de Dios no era el plan de Saulo. Y hubo un encuentro. Fíjate, mi hermano, y mira tu vida. Vamos a quitar un poquito a Saulo y vamos a ponernos nosotros. Ponle a la historia de Saulo, ponle tu nombre y mira qué planes llevas tú en la vida. Tú llevas un plan, tú tienes un plan en tu vida, pero ¿será el plan de Dios? Porque aquí dice la palabra de Dios que Jesús le salió al camino y le dijo: aquí estoy yo soy a ese hombre, a Jesús al que tú persigues, a la iglesia que tú persigues. ¿Quién es esa iglesia? Nosotros, mi hermano. Hoy en estos días, nosotros somos esa iglesia. Tú y yo y todo el pueblo, las comunidades. Pero la pregunta que yo quiero que tú te hagas, mi hermano, es si tu dirección de tu camino, en el camino dice aquí la palabra de Dios, en el camino se encontró con Jesús. Tal vez tú y yo ya nos encontramos con Jesús en el camino y no nos hemos dado cuenta. Tal vez tú y yo ya nos hemos encontrado con ese Jesús. Tal vez Jesús ya nos ha demostrado que el camino que hemos tomado no es el correcto. Mira que Saulo, cuando miró la presencia de Dios, él dijo: ¿quién eres, Señor? Fíjate las palabras de Saulo. Cuando Saulo tiene ese choque con el Señor, él fue, a pesar que Saulo era una persona que perseguía, era un hombre de carácter, un hombre valiente, él reconoció que él estaba enfrente de alguien más grande que él y dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Las palabras de Saulo fueron: ¿quién eres, Señor? Y es ahí cuando Jesús le dice: yo soy Jesús al que tú persigues. Fíjate, mi hermano, las palabras de Saulo. A pesar que la misión que Saulo llevaba, Saulo iba a hacer mal. Podemos decir que Saulo hacía mal. Pero él reconoce al Señor en el instante que el Señor lo para. Que Jesús le dice: alto, ¿a dónde vas? Hay que analizar, discernir, mi hermano, cuando Jesús en nuestro camino tenemos planes, pero tal vez los planes no salen. Hay que discernir en ese instante por qué las cosas no salieron. Porque tal vez el plan de Dios no es tu plan. Tal vez el camino que tú llevas, Jesús te ha salido a tu encuentro y te ha dicho: vas a cambiar de dirección, porque yo tengo para ti un plan mejor. A Saulo, en ese encuentro, a Saulo le cambió su vida. Saulo ya no siguió haciendo lo que él hacía. Cuando Jesús le dice a Ananías lo que tenía que hacer, fíjate la respuesta de Ananías, como queriéndole decir a Jesús: tú sabes realmente lo que estás haciendo con este hombre no tiene buena fama, este hombre es malo, este hombre persigue a tus ovejitas, este hombre persigue a tu iglesia, a los que te claman, él los persigue. En otras palabras, le pudo haber dicho es tu enemigo, pero sin embargo las palabras de Jesús: Ananías, ¿cuáles fueron? Haz lo que tienes que hacer, porque él tiene una misión. Él va a hacer que yo me conozca. Él va a llevar mi palabra, él va a llevar mi evangelio. Tú ve y ponle manos. Ananías dijo: ok, perfecto, yo hago lo que tú me ordenes. Aquí hay varios personajes, dos personajes. Ananías da su punto de vista, pero Jesús no acepta el punto de vista de Ananías. Muchas veces nosotros, llega alguien a la iglesia, mi hermano, y nosotros le sacamos su récord. Esta persona es esto. Esta persona no puede servir aquí. Cuidado, mi hermano, mi hermana. Porque aquí Jesús le dijo a Ananías: ve y ponle las manos. Porque Ananías no sabía que Jesús y Saulo ya habían tenido ese encuentro. Amén. Ya habían tenido un encuentro. Cuando nosotros llega alguien a la iglesia, no sabemos si esa persona ya tuvo su encuentro con el Señor. Y a ti y a mí simplemente nos toca apoyar con la oración, ayudarlo, hacer nuestra parte. Si esa persona no obedece a Dios, tú y yo hicimos nuestra parte. Aquí está en la palabra de Dios cuando le dijo: tú ve y ponle manos. Yo ya le mostré a él lo que tiene que parecer,
por mí, por mí. Muchos de nosotros, mis hermanos, es bien importante esto. Tú y yo no sabemos el precio que va a pagar otra persona por seguir a Jesús. Pero otra persona puede estar dispuesta. Muchas veces podemos sentir que nomás tú y yo somos los que estamos dispuestos. No, mi hermano. Hay gente que en el mundo ha sido un poquito exagerado, ha llevado una vida un poquito exagerada, libertinaje, pero esa persona llegó el momento donde Dios le dijo, alto, para, y como dijéramos, lo tumbó del caballo y le dice, ¿a dónde vas? Me vas buscando, aquí estoy al que vas persiguiendo. ¿Y qué pasa? Hay un cambio de camino, hay un cambio de planes. Dice la palabra de Dios que Saulo empezó después de esos días, se le impuso manos, se le cayó lo que tenía en sus ojos, las escamas, y volvió a ver. Pero él ya no miró a esas personas que él perseguía. Cuando Dios lo puso ciego, era porque a él abrir sus ojos iba a ser a un camino nuevo, a una visión nueva. Él ya no tenía en sus ojos la misma mirada que tenía antes del encuentro con Dios. Sus ojos era mirar el camino a donde tenía que llevar el evangelio de Dios. Los ojos de Saúl habían cambiado porque esa es la obra de Dios, que Dios nos transforma. En ese encuentro hay una transformación, que lo que la iglesia le dice la conversión. En esa conversión, mi hermano, tenemos que cerrar los ojos al mundo, al pecado, a tantas cosas, y tenemos que abrir los ojos a la misericordia, tener compasión. Nuestra mirada va a cambiar, mi hermano, al prójimo, porque después de un encuentro yo y tú no podemos tener esa mirada de lujuria, esa mirada de maldad, esa mirada que con los ojos podemos decirle a una persona que la deseamos, que con los ojos podemos decir, hay una frase que dice que si con la mirada me dijeras tantas palabras ya me hayas matado. Amén. Pero Saulo quedó ciego. Cuando le impusieron las manos, abrió, volvió a mirar, pero él ya miró un camino diferente. El camino que él estaba mirando era un camino de evangelizar y llevar el evangelio de nuestro Señor Jesús, llevar la palabra de nuestro Señor Jesús. Como Saulo era un hombre de valor, de carácter, era un hombre hecho y derecho, en otras palabras, mi hermano, él no tenía miedo a lo que viniera. Ahora él, así con esa valentía que él persiguió a la iglesia, a esos hombres los llevaba presos, con ese mismo rencor, con esa fuerza, pero ahora lleno de un amor, de una misericordia, él iba a enfrentar a los que se le iban a oponer. Y él no iba a tener miedo, porque Dios lo había escogido, Dios lo había ungido, Dios le había quitado de su mirada, de su corazón, el Saulo viejo. Y Saulo, cuando cayó y cuando se levantó y le pusieron manos, Pablo volvió a nacer, mi hermano. Un Saulo nuevo, Pablo, un evangelizador que iba a sufrir, que iba a estar preso, mas sin embargo él estaba dispuesto a pagar el precio por el amor a Jesús. Amén. Hay que discernir estas palabras, mi hermano. Cuando leemos, hay que tratar de pedir al Espíritu Santo que nos dé el don del discernimiento. Discernir, pero aquí hubo un encuentro, mi hermano. Y aquí se nos queda bien claro a ti y a mí, mi hermano, que después de un encuentro entre un ser humano y nuestro Señor, no podemos volver a seguir iguales. Si seguimos iguales, entonces quiere decir que no hubo un encuentro. Después de un encuentro tiene que haber un cambio. Tienes que emprender un camino de conversión. Tienes que empezar a ser una persona nueva. Tienes que tener una mirada diferente. Si antes teníamos las miradas duras, si antes a veces que la gente te decía, ¿por qué me miras así? Porque muchas veces con nuestra mirada, mis hermanos, decimos lo que nuestros labios no dicen. Pero cuando tenemos ese encuentro con Dios, Dios nos hace misericordiosos, Dios nos hace sentir el amor al prójimo, poder ver a las personas con caridad, con amor, sin llevar esa doble ventaja que por la mirada, mi hermano. Porque mira, los ojos, la mirada juega un papel bien importante en el ser humano. El ser humano, si mira una flor con sus ojos bonita, está bonita. Pero lo que miras feo con tus ojos está feo.
Cuando tú le das a alguien una mirada de amor, cuando esa persona mira en tus ojos ternura, amor, esa persona tiene confianza, porque tus ojos están transmitiendo lo que hay en tu corazón. Si tú estás lleno del amor de Dios, tu mirada va a ser una mirada de amor, una mirada tierna, una mirada que le va a dar confianza al que estás mirando, que esa persona no va a tener miedo a arrimarse. Pero si tenemos esa mirada fuerte, penetrante, esa mirada que como un rayo láser que sube y baja en las personas, muchas personas no se nos van a arrimar, mi hermano, y van a decir, son los servidores de Dios. Si miras cómo miran los servidores de Dios a Julanita, a Manganito, o hasta a un otro hombre, si miras que lo mira con coraje al otro hermano, le tiene envidia, y todo es en los ojos, mi hermano. Hay que tener cuidado, mi hermano, lo que hacemos en el nombre del Señor, porque tú y yo somos la iglesia. Amén. Y aquí recordemos que cuando hay un encuentro entre Dios y nosotros, mi hermano, tiene que empezar a haber cambios. Y si no hay cambios, quiere decir que vivimos un momento de emoción. Nos emocionamos, pero no dejamos que Jesús entrara al fondo de nuestro corazón. Cuando caemos como cayó Saulo y que le dijo, ¿quién eres, Señor? Ahí está la palabra clave. Él reconoció, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Soy Jesús al que tú persigues. Muchos de nosotros, mis hermanos, yo lo he dicho en mis prédicas y es algo que yo comparto donde quiera que voy, y tal vez aún no se me entiende o tal vez no se discierne porque muchos de nosotros simplemente acompañamos a Jesús, pero no estamos en esa comunicación con Jesús. Mi hermano, yo te exhorto a que empecemos el camino a un encuentro con el Señor, que nuestra vida sea vivir los encuentros con el Señor, porque en los encuentros contigo y yo que tengamos con el Señor, son esos encuentros los que nos van a ayudar a seguir creciendo espiritualmente, seguir dominando la oración, seguir siguiendo en este combate que es espiritual, mi hermano. Yo te exhorto, mi hermano, vamos a ir a una alabanza y regresamos con el Evangelio. Amén. Hermanos, esta es la historia de un hombre muy decidido. Fue ciudadano romano y fariseo judío, muy apegado a la ley que su nación ha tenido. A los hermanos a veces los entregaba en cadenas. Cuando mataron a Esteban, él mismo estuvo presente y ahí salió con soldados en busca de más creyentes. Ciego cayó del caballo cuando del cielo escuchó: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús el que vive. Señor, perdóname y dime qué es lo que debo hacer yo. Los hermanos en Damasco todos estaban orando, porque sabían que presos venía Saulo a llevarlos, pero lo vieron entrar ciego y a Dios implorando. Escrito está lo que dijo: predicaré el evangelio, no me avergüenzo de Cristo, porque murió en un madero por todos los pecadores, de los cuales soy primero. Reyes y gobernadores a las naciones llevó. El evangelio de Cristo
como estaba destinado. Estando en Roma encerrado, Pablo el apóstol murió. Bueno, mis hermanos, hemos regresado. Vamos a leer el Evangelio del día de hoy. El Evangelio del día de hoy es San Juan 6, del 52 al 59. Y dice el Evangelio, la palabra de Dios. Los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come y bebe mi carne, mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanecerá en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene la vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me envió vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en las sinagogas de Cafarnaúm. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, mi hermano, el evangelio de hoy es un evangelio que, si lo miramos a la ligera, es un evangelio muy duro. Porque imagínate cuando los judíos, los romanos de esa época, los fariseos, escucharon esta palabra. Por eso decían: este hombre se ha vuelto loco. ¿Cómo vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos a beber su sangre? Mi hermano, mi hermana, si nos vamos un poquito al Viejo Testamento, cuando Moisés sacó ese pueblo rebelde, ese pueblo, en otra palabra, batalloso, mi hermano, con respeto. Si vamos leyendo más adelante en Éxodos, cuando cada mañana se les daba ese maná, y ese maná les daba la fuerza. Entonces, en otras palabras, Jesús estaba diciendo: yo soy el nuevo maná, para que tengan fuerza. Porque dice en el libro de Éxodos, cuando empezamos a leer esa historia de cuando Moisés emprende el camino hacia la tierra prometida, donde manaba miel y maná, cuando ellos comían ese maná en las mañanas, ese maná les daba la fuerza para seguir durante el día. Y dice que no podían llevarse a su casa nomás lo que se comían ahí en la mañana, era el maná. Jesús les estaba diciendo en esos tiempos que él era el nuevo maná. El que comía el maná tenía fuerza para seguir adelante. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Nosotros, en nuestra Santa Misa, cuando se hace la consagración de la mesa, cuando nuestro sacerdote sirve esa mesa y convierte ese pan y esa sangre en el cuerpo y la sangre de Cristo, que tú y yo comulgamos, que yo y tú tomamos, mi hermano, eso es la vida. Y muchos hemos experimentado que cuando estamos confesados, no estamos en pecados, y vamos a nuestra Santa Misa los domingos entre semana y comemos de ese cuerpo y bebemos de esa sangre, nos damos cuenta que tenemos fuerzas. ¿Para qué? Para vencer muchos obstáculos. Nos da fuerza, nos da más como el amor para seguir orando. Es algo tan hermoso, mi hermano, que tal vez lo que lo hagan, alguien lo podrá explicar mejor que yo, porque ese es algo que yo no te puedo explicar tal vez con palabras, porque lo siento cuando vamos, nos entregamos y recibimos ese cuerpo, esa sangre. Es esa fuerza que Dios te da para que sigas tu camino, para que si estás en una prueba, en una lucha, tengas esa fuerza de seguir orando. Ellos se espantaron, y yo te garantizo, mi hermano, que muchos se retiraron,
se retiraron de seguir a Jesús cuando Jesús les habló de esa manera. Hoy en estos días aún se nos dice y se nos critica que por qué vamos y comemos un pedazo de pan. No saben la importancia que tiene ese pan, porque Jesús se quedó en ese pan para ti y para mí. Se quedó para ti y para mí. ¿Lo hacemos con fe? Obviamente hay que seguir, hay que estar confesados, mi hermano, no hay que estar en pecados, hay que ir a misa. Obviamente, mi hermano, hay unas cosas que hay que hacer para poder recibir ese cuerpo y esa sangre. Tenemos que estar en gracia de Dios. Y para estar en gracia de Dios, tenemos que cuidar nuestra vida. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos? Si estamos en pecado, también en un evangelio dice el Señor que cuidado, porque tal vez estemos comiendo nuestra propia condenación. Si no estamos en pecado mortal, si no estamos en pecado, si no estamos confesando, si somos unos católicos antiguos, pero católicos antiguos, vamos a misa, participamos de la misa, nos confesamos, tratamos de vivir una vida bajo las reglas del amor de Dios. Te digo reglas porque Dios no las puso las reglas, pero cuando uno está en el amor de Dios, uno vive una vida diferente. Y aquí en este momento se nos da la oportunidad para que discernamos si tal vez tú y yo tenemos dudas. ¿Por qué en la misa se prepara una mesa? ¿Por qué hay que comulgar? ¿Por qué hay que tomar el cáliz del cuerpo del Señor? He aquí, ¿por qué? Porque eso es lo que Jesús dijo. Cuando vamos a misa, mi hermano, vamos a un encuentro con el Señor. Un encuentro con nuestro papá, con nuestro hermano. Pero si no vamos preparados para el encuentro, yo no te voy a decir que la misa no es válida, claro que sí, mi hermano. Pero si tú vas con un corazón abierto, con un corazón ardiendo por el encuentro de tú y tu amado, tú vas a salir lleno de amor de la misa. Porque tú tuviste un encuentro con tu amor, con ese ser querido. Muchas personas experimentan, yo te lo digo porque me han platicado, muchas personas experimentan cosas muy bonitas después de la Eucaristía, después del cáliz, porque se abren a la gracia de Dios. Muchos no, porque no lo hacemos con esa fe, con esa gracia. No le decimos, Señor, perdóname porque yo ocupo que tú me perdones antes de recibirte en mi corazón. Es algo bien importante, mi hermano, este evangelio, cuando estamos en el caminar de Dios, cuando estamos ya enamorados del Señor. Pero también así este evangelio es muy duro para cuando no entendemos qué quiere decir que bebas mi sangre y comas mi carne. Porque sí, son palabras que dice uno, ¿cómo voy a comer la carne de otro ser humano? ¿Cómo voy a beberme la sangre? Si hago eso, entonces quiere decir que yo no soy una persona normal. Déjame decirte que para hacer eso, no eres una persona normal. Eres una persona que se está dejando guiar por la fe, por el amor de Dios. Pero, mi hermano, mi hermana, como te lo digo, hay que seguir para poder tener ese encuentro con el Señor en cada Santa Misa. Tenemos que cuidar nuestra forma de vivir. Tenemos que cuidar nuestro corazón, que nuestro corazón no haya rencor, que no esté lastimado. Abrirle el corazón al Señor. Dejar que el Señor haga maravillas a través de su cuerpo y de su sangre. Y el Señor lo dice bien claro, porque el que no beba mi sangre y no beba mi cuerpo no tendrá vida eterna. Eterna, vida eterna, mi hermano. Aquí estamos hablando de la espiritualidad. Si tú y yo estamos siguiendo al Señor, por fe sabemos que yo y tú el día que nos muramos es el día que va a comenzar nuestra vida eterna. Aquí es pasajero estar en la tierra. Lo bueno empieza de ahí para adelante. La muerte es un paso para conseguir nuestra vida eterna. Pero si no estamos en la gracia de Dios, no vamos a poder gozar de esa vida eterna, mi hermano. Ese es el que el Señor les decía. El que no beba, yo te aseguro que el que no beba mi sangre y no coma mi carne, no vivirá eternamente. Porque si es como el que comieron sus padres, morirán. Si no lo hacemos con el discernimiento de que yo quiero vida eterna y yo quiero llegar al encuentro con Jesús, estamos en el camino equivocado. Mira lo que nos decía cuando Saulo tuvo su encuentro. Saulo empezó a caminar aquí en la tierra al lado de Jesús y obedeciendo a Jesús. Él se fue a hacer la misión que se le había dado.
Los obstáculos estaban en el camino, pero él sabía que el que lo mandó le iba a dar la fuerza, le iba a dar el poder, le iba a dar la sabiduría para vencerlos. Amén. Tú y yo tenemos que tener esa visión de Saulo, ese encuentro de Saulo, que el Señor nos va a permitir cuando comamos su cuerpo y bebamos su sangre. Estamos preparados, tenemos una conciencia tranquila y lo estamos tomando con esa fe porque yo quiero tener vida eterna, porque yo quiero tener fuerza espiritual, porque yo quiero mantenerme en este caminar, Señor. El Señor te va a ir dando la herramienta que tú ocupes, la misma herramienta que se le dio a Saulo después de ese encuentro. Eso mismo se nos va a dar a ti y a mí, mi hermano. Pero hay que tener ese encuentro. Después de un encuentro como el que tuvo Saulo, mi hermano, yo te garantizo que tú no vas a querer dejar de comer ese maná. No vas a querer dejar de tomar ese cáliz. Porque eso va a ser una necesidad en tu corazón, recibir a nuestro Padre Jesús. Esa hostia, ese cuerpo, esa sangre, después de un encuentro con tu ser amado, con Jesús, tú vas a querer mantenerte en Jesús. Y Jesús dice en el Evangelio, porque el que bebe mi sangre y come mi carne, yo permanezco en él y él permanece en mí. Y también dice, porque el que me ha enviado yo le doy vida y a través de mí tendrá vida eterna. El Padre lo mandó. Fíjate ahí todo lo que hay en este Evangelio. La obediencia. Saulo reconoció que era el Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres tú? Saulo reconoció. Saulo obedeció como obedeció Jesús al Padre. Saulo obedeció lo que tenía que ir a hacer, su misión, y emprendió su camino. Amén. Lleno de fe, lleno de fuerza, de un Espíritu Santo, preparado para lo que viniera en el camino, porque él ya iba lleno de lo principal, de un encuentro con Jesús. A ti y a mí nos puede pasar, mi hermano, que después, tal vez de criticar, tal vez después de hacer tantas cositas que, pues, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué aquello? Después de un encuentro con el Señor vas a saborear. Mira, yo me he topado personas y muchas veces yo hablo del Santísimo o de una hora santa. Mucha gente no sabe qué es una hora santa o qué es el Santísimo. Cuando yo les hablo del Santísimo, que yo voy, me arrodillo, rezo, le pido que me dé el discernimiento para tomar mis decisiones en esos momentos. ¿Qué debo hacer, Señor? Dame la sabiduría. Como que se me quedan mirando y decir, como que este camarada no está bien. Pero para mí es mi refugio, es mi fuerza. Estar en la presencia de Jesús es mi fuerza, es mi felicidad. Ahora, cuando voy a misa y ese momento que el Padre hace esa consagración, mi hermano, cuando estás plenamente concentrado y preparado, se siente la presencia de ese Espíritu Santo que se derrama sobre nosotros. Pero si no estamos atentos a ese momento, no vamos a sentir nada, mis hermanos. Aquí hay dos ejemplos muy buenos, mi hermano. La obediencia ante todo, porque Saulo obedeció a Jesús. Ananías dio su punto de vista, pero sin embargo obedeció a Jesús. Tal vez tú y yo tengamos un punto de vista de un hermano que tal vez para ti, para mí, no es el hermano perfecto, pero para Dios tal vez es el hermano que Dios, el discípulo que Dios va a mandar a hacer tal vez lo que tú y yo no queramos hacer. Tal vez ese que estamos criticando va a venir a hacer lo que yo y tú no hemos querido hacer porque el Señor nos lo está mostrando, pero no lo hacemos. Tal vez va a llegar alguien que va a hacer su misión. O tal vez no es la misión tuya y mía, pero tenemos que obedecer al Señor. Si el Señor nos dice, dale la mano, enséñalo, prepáralo, porque va a salir al camino, hay que hacer nuestra parte, mi hermano. La obediencia, mi hermano, ante todo, porque aquí el Señor nos habla de obediencia. Seguir al Señor, mi hermano, es que tenemos que ser discípulos de obediencia. No podemos ser discípulos rebeldes. No nos podemos rebelar ante el Señor. Amén. Mis hermanos, vamos a ir a una alabanza y regresamos con nuestras peticiones y una oración pequeña. No se nos vayan porque falta la oración, mis hermanos. Yo soy el pan de vida, el
Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvarnos. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré en el día final. Bueno, mis hermanos, hemos regresado. Vamos a ponernos en un momento de oración, de la comunicación con el Señor. Ahí donde estás tú, mi hermano, no tienes que seguir mi oración. Si la sigues, perfecto. Pero si de tu corazón salen palabras para hablar con el Señor, hazlo, mi hermano. Ten esa plena confianza de hablar con el Señor. El Señor te va a entender, te va a comprender, pero tú tienes que confiar en ti, que tú puedes orar. Igual, vamos a pedirle al Señor que tenga primero que nos perdone nuestros pecados, que nos perdone todo lo malo que hemos hecho hasta el día de hoy y que nos perdone el daño que hemos hecho hoy, en este día. Que nos perdone porque hemos hecho mal, porque tal vez dejamos de hacer un bien. Dice Pablo, no me acuerdo en qué carta, mi hermano, pero dice Pablo, que hace el mal que no quiere y deja de hacer el bien que quiere. Muchos de nosotros, mis hermanos, estamos como esa cita bíblica que queremos hacer muchas cosas buenas, queremos ayudar a tantas personas y al final venimos haciendo mal, venimos haciendo enojar, venimos criticando a alguien. Solo vamos a pedir al Señor que nos perdone por todas nuestras faltas. Padre bueno, yo te pido perdón porque yo te he ofendido a ti, te he fallado a ti, pero en este momento te pido perdón y te reconozco, Señor. Y aquí estoy, Señor, diciéndote que te necesito, que te derrames en mi vida, en fuerza, en poder, en sabiduría. Ayúdame a prepararme para poder tener ese encuentro como el que tuvo Saulo contigo, Señor. Tal vez no de esa multitud, pero poder tener un encuentro, Señor, donde yo pueda percibir tu presencia, Señor, donde yo pueda saber que eres tú el que está enfrente de mí, Señor, donde yo pueda cambiar mi rumbo, Señor, y poder seguir tu rumbo, el que tú tienes, ese plan que tú tienes, mi Señor Jesús. Tal vez tienes que ayudarme a cambiar mi corazón o a que mueran en mí tantas cosas, pero que nazcan esas cosas nuevas que tú quieres, Señor, porque tú dices, Señor, que tiene que morir el hombre viejo y tiene que nacer un hombre nuevo, Señor. Ayuda a que nuestro corazón y nuestra mente muera eso que no es agradable a ti, Señor, pero que al mismo tiempo vaya naciendo lo que te agrada, que yo pueda empezar a agradarte más, mi Señor Jesús, porque yo quisiera poder agradarte, Señor. Derrámate en fuerza, en poder, en sabiduría, Señor. Ten piedad y misericordia de mis hijos, de mi familia, Señor, de mi pareja, de los enfermos, Señor Jesús. Ten piedad, Señor Jesús, de los que hoy no tienen que comer, Señor. Ten piedad y misericordia y mándales con un consuelo, Señor, a los que han perdido un ser querido, Señor Jesús. Mándale consuelo a los que les han dado malas noticias los doctores, mi Señor Jesús. Dales fe, Señor, a los que en este momento no tienen fe porque están pasando por un momento difícil, Señor Jesús. Tú puedes, mi Señor Jesús, y tú quieres, mi Señor, porque no hay nada más grande que tu misericordia, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, en este momento por el mundo entero, por esas personas que están sufriendo, Señor. Esas personas que mándales un ángel, un arcángel para que les den un consuelo, Señor. Que les den esa palabra de aliento, esa luz, mi Señor Jesús. Porque tú eres misericordioso, Señor. Tú eres bueno, Señor Jesús. Ten piedad y misericordia, Señor. Ten piedad y misericordia de los inválidos, mi Señor. De los que están enfermos de cáncer, mi Señor. De los que están postrados en los hospitales, mi Señor. De los que están en las cárceles, mi Señor Jesús. Ten piedad y misericordia por los que estamos encerrados en un corazón de rencor, en un corazón cansado, en un corazón que no cree en ti, Señor. Habemos mucho tipo de presos, Señor Jesús.
Que ese fuego del Espíritu Santo, Señor, venga a liberar, Señor Jesús, como liberaste también a Saulo, Señor, de esa cárcel, Señor, que cuando él empezó a alabarte con esa canción, a glorificarte, Señor, los candados se abrieron, Señor Jesús. Ayúdanos, mi Señor Jesús, como Saulo, tener esa fe, Señor, para poder alabarte con gloria, con fe, poder tener, Señor, la plena seguridad que tú nos escuchas, papá. Mira que yo no tengo nada que ofrecerte más mi miseria, Señor Jesús. Esa miseria que tú conviertes en bendiciones, mi Señor Jesús. Padre bueno, Padre santo, Padre misericordioso, ten piedad. Dile con el fondo de tu corazón, mi hermano, que tenga piedad. Como le decía ese ciego de Jericó: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Vamos a pedirle al Señor que tenga piedad, que tenga misericordia, que se derrame en fuerza, en poder, en sabiduría, Señor. Que sea ese doctor que necesitamos en este momento, Señor, para que por fe el Señor pase esas manos, mi Señor, en nuestras partes de nuestros cuerpos que están enfermas, en nuestra columna, en nuestro pecho, en nuestra cabeza, en nuestros pies, mi Señor, para que vayamos quedando sanos, mi Señor, porque no hay mejor medicina que la que tú nos das, mi Señor. No hay mejor doctor que tú, Señor Jesús. Yo te reconozco como ese santo doctor, Señor, ese doctor que todo lo puede, papá. Gracias, papá, por existir. Gracias por quedarte, mi Señor Jesús, en ese altar, en ese pedazo de pan, Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús, por quedarte entre nosotros, mi Señor Jesús. Gracias, papá. Gracias, 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 Señor. Mamita María, sabemos que donde está tu Hijo estás tú, Mamita María. Pídele a tu Hijo Jesús por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades. En estos momentos vamos a rezar un Padre Nuestro con fe, mis hermanos, con tranquilidad. Vamos a pedirle al Señor y a meditar ese Padre Nuestro. Y todos juntos decimos como pueblo, como iglesia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Mamita María, también a ti te decimos, como te saludó el ángel, y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este momento, mi hermano, pídele al Señor, ponle esas personas que hay en tu corazón, diles el nombre de esas personas por las que tú quieres que el Señor te ayude, que las ayude. Dile su nombre al Señor en este momento. Dile: papá, yo te pido por fulano de tal, por su necesidad. Recuerda, mi hermano, que también el Señor te escucha. Recuerda que también el Señor está ahí escuchándote. Dile al Señor cuáles son tus miedos, cuáles son tus temores. No dejes de confiar en el Señor. Ten fe, mi hermano, ten fe para que llegue esa conversión a nuestras vidas. Y yo les doy las gracias, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, donde quiera que se encuentren. Bendiciones. Y no les digo adiós, sino hasta la próxima. Que pasen un feliz día, una feliz mañana, una feliz noche. Porque a través de estos aparatos no sé a qué horas vamos, no estamos, en qué lugar estás tú, no sé a qué horas, no es la misma hora que aquí, pero buenas noches, feliz día, feliz tarde, feliz mañana. Que el amor de Dios te acompañe. Que ese manto de nuestra Mamita María nos cubra para que podamos ser mejores hijos. Y hasta la próxima. Bendiciones, mis hermanos. Adiós.